A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. De don José Gervasio Artigas, padre de la patria uruguaya, un poeta dijo: La voz de Artigas alumbra en la oscuridad y hasta las piedras saben a dónde va. Y en las noches, de fogón en fogón, se escucha su voz. Si la patria me llama, aquí estoy yo. De niño, los padres de Artigas querían que vistiera la sotana, pero su espíritu impetuoso estaba hecho para otros ideales. Artigas era ardiente y nada más ajeno que una existencia inactiva. Así que abandonó el colegio y su juventud fue un constante contacto con la naturaleza bravía. Artigas supo del ganado y del monte, de la vida ruda y libre, y mantuvo una estrecha relación con los indígenas charrúas. Cuando se desató la lucha de independencia, Artigas fue al frente, apoyado por los nativos, y los españoles supieron. Artigas lideró un movimiento que buscaba la independencia total, la repartición de tierras, la libertad civil y religiosa. Pero aquellas ideas eran demasiado para un país de terratenientes y de otros sectores conservadores. Al final, la lucha militar se decidió en contra de Artigas, que enfrentó a los españoles y portugueses, y también al poder centralista de Buenos Aires, que quería convertir al actual Uruguay en una provincia más bajo su mando. Derrotado, marchó al Paraguay, donde el gobierno le dio un rancho, tierras y una pensión de 32 pesos. Artigas lo repartió todo entre los pobres y nunca volvió a su patria. Don José Gervasio Artigas, el amigo de los indios charrúas y de la repartición de tierras, de la libertad de pensamiento, estaba naciendo un día como hoy, 19 de junio de 1764. Y todavía resuena aquella frase suya: quiero que los que hasta hoy han sido los más infelices. Las principales noticias del día. Titulares. Expresiones de Daniel Noboa sobre Bukele y Milei fueron sacadas de contexto, afirma Secretaría de Comunicación. Gobierno apelará a la sensibilidad de la Corte Constitucional. Gobierno de Ecuador pedirá temporalmente visa a ciudadanos chinos. En el segmento de opinión, acciones de política económica. En política internacional, robar no es derecho. Los editoriales serán de Talía Flores, Abad en Carondelet y Veloz en la Asamblea, un dantesco probable escenario político. Noticias del día. Expresiones de Daniel Noboa sobre Bukele y Milei fueron sacadas de contexto, afirma Secretaría de Comunicación. La secretaria de Comunicación de la Presidencia del Ecuador, Irene Vélez, desmintió la publicación realizada por el periódico estadounidense The New Yorker sobre expresiones que habría realizado el presidente Daniel Noboa respecto a sus homólogos de El Salvador, Nayib Bukele, Javier Milei de Argentina, Gabriel Boric, presidente de Chile, Gustavo Petro de Colombia y de Luis Ignacio Lula da Silva, presidente del Brasil. Vélez afirmó que el The New Yorker fue invitado meses atrás por parte del gobierno nacional para demostrar cómo se estaba cumpliendo con todos los derechos humanos en pleno estado de excepción. Sin embargo, ese espacio y esa cercanía que se le dio al medio ha sido utilizada para no solamente criticar, sino generar frentes de ataques al gobierno. Vélez enfatizó que las expresiones de Noboa sí fueron descontextualizadas y no representan en lo absoluto lo que el presidente piensa de sus homólogos. De hecho, añadió, de Nayib Bukele siempre se ha referido con que es eficiente en seguridad y un referente en Latinoamérica. Y del presidente Javier Milei también ha referido que supo canalizar las demandas del pueblo argentino. La secretaria de Comunicación de la Presidencia aclaró que no fueron declaraciones hechas por el primer mandatario, sino que fueron expresiones producto de una conversación muy coloquial privada que fue descontextualizada. Además, indicó que esto no afecta a las relaciones entre los mandatarios. El gobierno apelará a la sensibilidad de la Corte Constitucional. El viceministro de Gobernabilidad Esteban Torres indicó este 18 de junio de 2024 que apelarán a la sensibilidad de la Corte Constitucional para continuar con el conflicto armado interno en Ecuador.
El 14 de junio de 2024, la Corte Constitucional volvió a invalidar un estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa. Fue el segundo intento del mandatario luego de que haya terminado la prórroga de estado de excepción decretado en enero de 2025. Estamos en una guerra que no ha terminado, publicó Torres en su cuenta de X e indicó que el gobierno apelará a la sensibilidad de la Corte Constitucional para que los decretos de excepción necesarios prosperen y nos permitan continuar con esta batalla. En su publicación, el viceministro Torres no precisa si el gobierno de Daniel Noboa optará por un nuevo estado de excepción. El bloque de seguridad cuestionó el 15 de junio de 2024 la decisión de la Corte Constitucional sobre invalidar el último estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa. Para el gobierno, el fallo de la Corte puede limitar el accionar del bloque de seguridad, integrado por los ministerios de Defensa e Interior, y defendió la decisión presidencial del estado de excepción. Gobierno de Ecuador pedirá temporalmente visa a ciudadanos chinos. Este 18 de junio del 2024, el gobierno ecuatoriano anunció la suspensión temporal del acuerdo sobre la mutua supresión del requisito de visa para portadores de pasaportes ordinarios entre Ecuador y la República Popular de China. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en un comunicado oficial divulgado la mañana de este martes, indicó que la medida se adoptó debido a un inusitado incremento de los flujos migratorios irregulares de ciudadanos de nacionalidad china que arriban al Ecuador y no han salido en el plazo permitido, que es de 90 días desde su ingreso al territorio nacional. Esto implicará que los viajeros de nacionalidad china tendrán que ingresar con visa al territorio ecuatoriano a partir del 1 de julio, que entrará en vigencia esta medida. Una de las hipótesis que se consideran para este suceso es que el Ecuador podría estar siendo utilizado como punto de partida para llegar a otros destinos. Se detalló que en los últimos meses se ha registrado un preocupante aumento en los flujos migratorios provenientes de China y adicionalmente no se registran salidas por vías regulares y en los tiempos establecidos por la ley de aproximadamente el 50% de esos ingresos. Antes de la Cancillería comparte el comunicado con el anuncio, China ya se había pronunciado sobre esta medida. El portavoz del Ministerio de Relaciones Internacionales, Lin Jian, vinculó la reciente decisión de Ecuador de exigir visados a sus ciudadanos con la lucha contra la inmigración irregular, pero no llegó a mencionar si esta decisión será recíproca e impedirá a los ciudadanos ecuatorianos en un futuro entrar al gigante asiático libres de visado. Entrevista del día. En Radio Sucesos tendremos la presencia de Pablo Ceballos, investigador de campo en temas de crimen organizado, para hablar de ese tema, el crimen organizado en Ecuador y Latinoamérica. Escuchemos lo que dijo. Es difícil tratar de explicar todos estos cambios que observamos, pero quizás podemos ir jugando y partiendo desde lo simple. Creo que nosotros estamos evidenciando actualmente, el año 2024, efectos que vinieron sumándose muy fuerte, ¿no es cierto? Y que a lo mejor algunos gobiernos o los estados en términos generales no observaron a tiempo y que se potenciaron durante la pandemia y que nosotros empezamos a observar con posterior de la pandemia. Hay varias condicionantes que influyen en eso. Yo creo que estamos viendo un momento de transformación histórica de las organizaciones criminales en América Latina. Lo que también pareciera ser que está sucediendo en otras realidades, también hay transformaciones históricas criminales en Europa, en Asia. Nosotros estamos viendo una tremendamente violenta, esa es la característica esencial de lo que observamos, y lamentablemente Ecuador, un país al que yo respeto y admiro mucho, un país que tiene casi la misma población que Chile, es lamentablemente hoy día uno de los focos de mayor atención de esta transformación. Hay varios factores que son vinculantes o que han propiciado esto. Yo creo que en América Latina el fenómeno de la corrupción generalizada, ya media muy penetrada dentro de las estructuras, ha propiciado la retracción del Estado, y la retracción del Estado ha significado también el ingreso de quien viene a suplir el Estado, que ha sido el crimen organizado. Hemos visto también que la impunidad es uno de los factores más que han fomentado esta tercera ola, que ya vamos a explicar por qué le llamamos tercera ola.
Y un fenómeno que es tremendamente complejo es que muchas organizaciones criminales que normalmente tenían un periodo para crecer de 15, 20 años, hoy día están expandiéndose solo en 5. Y la pregunta que uno hace es, ¿qué hace que puedan expandir su marca criminal en solo 5 años? Yo creo que lamentablemente es la violencia, es la pérdida del respeto a la vida, no solo del otro, sino también la propia vida. Los criminales que hoy día observamos tampoco tienen una afectación a su propia vida, y lo que va generando transformaciones criminales donde los grupos criminales locales tienden que cambiar, modificarse, someterse a esta nueva dinámica o extinguirse. Y eso es un poco lo que sucede en países como Chile, sucedió en Ecuador, donde dejamos de observar con atención nuestra propia criminalidad, asustándonos más por la criminalidad extranjera que venía llegando, y eso permitió que estas organizaciones crecieran, generaran pugnas y quisieran potenciar sus marcas criminales en poco tiempo. Y la única forma que hoy día tienen y que observamos del potenciamiento de esa marca criminal para ser un actor respetado en este mercado criminal en extensión es la violencia. Lo que uno observa, por ejemplo, en Ecuador, ¿no es cierto?, en algunas zonas de Ecuador, no en Ecuador generalizado, lamentablemente sí existe la opinión que es todo Ecuador la que está en crisis, pero hay zonas que están en una crisis mucho más evidente que por ejemplo, Quito. Es un desafío constante a la autoridad, un desprecio a la autoridad, y lo que es más preocupante es un desprecio por las nuevas organizaciones respecto a lo que podría significar terminar en un recinto penitenciario. Hoy día los recintos penitenciarios en América Latina se han convertido también en mercados económicos criminales tremendamente interesantes para las organizaciones. De hecho, el valor de una droga ilícita al interior de un centro penitenciario en América Latina puede llegar a ser 10 veces más caro de lo que cuesta la misma droga a solo 50 metros después de los muros. Entonces, si a eso le suman mercados extorsivos controlados criminalmente dentro de los recintos penitenciarios, la verdad es que el Estado, como advertencia social a la criminalidad de si tú cometes ilícitos te vas a meter en la cárcel, hoy día no asusta la criminalidad, y es más, estos centros pasan a convertirse en especies de centros de mando y control criminal, y desde ahí se expanden. Solamente un dato, las organizaciones criminales más importantes de América Latina han surgido desde las cárceles. Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre el informe de la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que investigó el asesinato de su padre. Veamos la nota. Vale la pena aclarar que el primer informe que fue propuesto por Viviana Zambrano no está archivado. Ambos informes, que se han llamado el de mayoría y el de minoría, ambos informes van a ir al Pleno. Eso como un paréntesis. Pero bueno, realmente ha sido una... No es una sorpresa que la Asamblea es un espacio de plata botada, ¿no? No es una sorpresa, ya lo sabemos todos, ya lo hemos visto. Quizás el único tiempo en los últimos años en el que ha habido realmente una acción por parte de la Asamblea fue cuando mi papá fue presidente de la Comisión de Fiscalización, a los años que la Asamblea hacía su trabajo. Pero realmente con la calidad de asambleístas que hay ahora, no es de sorprenderse todo lo que hemos visto, pero lo que sí es un atropello, primero, a esta familia, a estas personas que hemos sido revictimizadas una y otra vez por sus sucios juegos políticos. Pero además, la democracia y la libertad de expresión han sido totalmente atropelladas, porque lo que vemos aquí es como este informe que se vuelve de mayoría, y en esta mayoría hay que decir quiénes están también. El informe de mayoría es presentado por la bancada de ADN. Eso es lo más preocupante de la situación, porque cuando Daniel Noboa había pasado recién a la segunda vuelta, después de ese debate en el que parecía un joven despierto y que podría articular 10 palabras seguidas, pasa a la segunda vuelta con una serie de ofertas. Entre eso, lo que él ofrece para ganarse el voto villavicencista es investigar a profundidad y llegar a las últimas consecuencias de esta investigación para no dejar el crimen en la impunidad. Y como tú lo has dicho, este informe de mayoría, que ha ganado con 6 votos de 7,
es el informe de la impunidad. Lo que han hecho es, el partido Construye había preparado un informe en el que se habla sobre la carrera de Fernando Villavicencio y justamente evidenciando cómo todas sus investigaciones periodísticas lo pusieron a él en el ojo del huracán. Porque realmente eso es lo que había pasado. Durante más de 20 años el Fernando hacía un periodismo de investigación muy profundo, pero desde el Correato el Fernando se enfrenta realmente a cosas nunca antes vistas. Si bien antes también había sido perseguido, antes también había estado en condiciones adversas, a partir del Correato empieza una ola de violencia, no solamente para él, sino para el gremio periodístico. Ser periodista se convierte en algo sumamente peligroso. Y eso es algo que no podemos ignorar. Y no lo digo solo por esta familia, sino que si lo ignoramos, va a volver a suceder. Y así suele ser la gente, ¿no? Hasta que no le toca a ellos mismos, entonces no son capaces de entender la dimensión de las cosas que están sucediendo. Pero estamos viviendo en el país de la impunidad. Y lo decía el mismo Fernando, la impunidad es la raíz del mal, porque el hecho de que en nuestro país la institucionalidad sea tan débil, que viene la bancada de gobierno con un informe hecho en 1 hora, en el que ellos dicen, se mantiene el 70% del informe de Construye. Claro, la parte, la fecha, el nombre, el orden de las sesiones, que esa parte realmente es la menos importante. Lo interesante del primer informe, que tiene sus fallas, ¿qué te digo? No es que me hace feliz el primer informe. El primer informe llega a una conclusión que es obvia. El primer informe llega a la conclusión obvia de que el crimen es un crimen político. Pero por Dios, de ahí debíamos partir. Imagínate cuántos recursos se han gastado. Imagínate cuánto trabajo. Imagínate 6 meses de un trabajo para llegar a la conclusión que era obvia. Aún así, era un buen punto de partida. Ok, es un informe que dice que el crimen es político y enumera cuáles eran los enemigos políticos. Enumera a estas personas que están implicadas dentro del caso Metástasis y Purga. Enumera también a estos asambleístas que habrían estado planificando un atentado modalidad sicariato en contra de mi padre. Entre ellos, Ronnie Aliaga, representante de la bancada RC, y Pablo Muentes, representante de la bancada del Partido Social Cristiano. Estos son los partidos que votan en contra de este informe. Entonces, es ridículo poner que las ratas cuiden el queso, ¿no? Eso es como la parte que es totalmente indignante. Luego hacen este otro informe en menos de 1 hora. Eso me hace sentir que lo tenían hecho, que lo tenían listo, que era una jugada preparada, incluso porque mientras estaba dando la sesión, yo estaba viendo por Facebook, pero me llega una noticia de que tienen listo un nuevo informe. Entonces yo incluso lo digo en el noticiero de Notimundo con Fausto Yepes. Antes de que se presente el informe, ya sabíamos que había un segundo informe. Eso me parece algo terrible. Y luego justo en ese momento el asambleísta Benítez, si no me equivoco, dice, paremos la lectura del informe, pasemos directamente a las conclusiones y a la votación. O sea, estamos llenos de estas jugarretas para la impunidad. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hemos estado en las últimas semanas haciendo una exposición sobre una serie de temas que contiene el acuerdo llegado por el gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional, pero faltan mencionar algunos puntos importantísimos que con el fondo o sin el fondo irremediablemente debe hacerse en el país. Es preferible llevar a cabo una serie de reformas en la economía incorporando un financiamiento, ayuda financiera no solamente del Fondo Monetario, sino del BID, del Banco Mundial, etc. Y otros temas más que son importantes, que deben hacerse y que están en el programa firmado con el FMI.
Bueno, uno tiene pues lo que tiene que ver con reformas a las leyes laborales. El mercado laboral ha cambiado radicalmente en los últimos 10, 15 años. Vean lo que está pasando con la robótica, vean lo que está pasando con la inteligencia artificial. Toda esta tecnología nueva que sigue penetrando en la ciudad ecuatoriana implica destruir empleo y crear un nuevo empleo con más tecnicismo, ¿sí? Pero las leyes laborales no permiten ciertas cosas. Hay demasiadas rigideces en una serie de disposiciones legales. Mire la última reforma hecha por la Asamblea Nacional, que es un error de todos los asambleístas, lo que le llaman la ley del acoso laboral. Eso lo único que tiene un objetivo en el fondo es destruir empleo, no crear condiciones adecuadas para crear más empleo, que el país necesita eso. En la medida en que la población crece, la población económicamente activa y la fuerza de trabajo crece, hay demandas de empleo y no hay suficiente oferta a los efectos de dar empleo, especialmente a los jóvenes. Amigos y amigos, se requiere reformas a las leyes laborales para flexibilizarlas. Hay formas de hacerlo, independientemente de los resultados de la consulta popular, en términos de que la población dijo no al trabajo por hora. Pero hay otras formas de reformar el código y flexibilizar el mercado. Hay que hacerlo y hay que hacerlo. Y el gobierno está estudiando la forma de hacerlo sin violar naturalmente la Constitución de la República. Pero aparte de eso hay el otro tema que contiene el programa del gobierno en el acuerdo firmado con el FMI, el seguro social, el sistema de seguridad social, el sistema de pensiones. Hay que reformarlo y el gobierno está preparando algo para antes de diciembre mandarlo a la Asamblea Nacional. Es necesario el cambio del sistema, amigos, porque financieramente el sistema de pensiones actualmente diseñado hace muchísimos años atrás no funciona más, no es sostenible, digamos, financieramente. Por lo tanto, hay que reformar. Pero aparte de eso hay el tema de la deuda. La deuda con respecto al 40% que por ley el gobierno tiene que ir dándole al seguro, que es para cofinanciar el sistema de pensiones. Y hay una deuda que todavía el Ministerio de Finanzas no reconoce y el Seguro Social le ha dicho, esto es lo que me debe por este concepto. Pero hay la otra deuda que tiene con el seguro de salud administrado por el Seguro Social ecuatoriano, que esos son varios miles de millones de dólares. Es necesario, y eso está pues sencillamente en el acuerdo, llegar a un acuerdo entre el Ministerio de Finanzas, en nombre del gobierno, y el Seguro Social ecuatoriano. Y para eso se necesita una auditoría, pero hay que hacerla. Y es un poco sorprendente que, siendo el presidente del seguro hombre de confianza del presidente de la República y nombrado por él, igual que el señor ministro de Finanzas, que tiene la confianza presidencial, no puedan los dos con sus equipos reunirse y decidir hacer una auditoría para que en función de eso se sepa exactamente cuánto es el monto de la deuda. Y luego hay que desarrollar un plan, y eso está específicamente en el acuerdo, un plan para pagar, que no se podrá hacer pues en efectivo en el corto plazo, sino que sencillamente hay que hacer una emisión de bonos a 5, otro monto a 10, a 15, 20 años, pero hay que pagar mediante la auditoría y el plan de pago. Ese es un tema importante, pero también hay el otro tema que tiene que ver con los subsidios. Ya el gobierno ha dicho, y el propio presidente, que se van a focalizar el precio de los combustibles. Y ya debido a ese anuncio, sencillamente una serie de dirigentes, especialmente de Pachacútec y de otros grupos sociales importantísimos, han decidido convocar a las calles del país, especialmente en la ciudad de Quito, manifestaciones para demostrar al gobierno que están en total desacuerdo. Y mis amigos, aquí el gobierno, a través de las fuerzas del orden, tiene que asegurar la paz y la tranquilidad. No se puede permitir a nadie, por más respetable cree ser, de Pachacútec o de otros movimientos sindicales, etcétera, o de transportistas, no se les puede permitir que crean el caos y la anarquía en el país. Se necesita paz y tranquilidad para crear riqueza, la riqueza que está creciendo demasiado modestamente en el país, y debido a eso no hay suficiente empleo.
De tal manera, amigo, que hay que eliminar ese subsidio que es irracional, totalmente irracional. Y el presidente cometería un error de no aumentar el precio del diésel o del gas. Hay fórmulas de compensar a los pobres y a los grupos vulnerables. Por lo tanto, hay que llegar a esa decisión lo más pronto posible, neutralizando a los dirigentes como el señor Issa. Hay que neutralizarlos políticamente, porque el país no puede seguir adoptando y sosteniendo una política irracional de ese subsidio al combustible. Es preferible tener ese dinero en hospitales, en medicinas, etcétera, y no desperdiciado en esa forma. Y naturalmente hay que manejar el bono de desarrollo humano para compensar el efecto negativo que se puede producir debido a esa medida de ajuste para los grupos vulnerables, los pobres, a la gente pobre de pobres y escasos ingresos. Pero también hay otro tema importante que es fortalecer la supervisión bancaria. La banca, que luego en uno u otro programa vamos a mencionar, la banca sigue gozando de buena salud. Pero no obstante eso, debido a que la economía no crece, no hay empleo, etcétera, etcétera, muchos empresarios pequeños y medianos tienen dificultades para pagar cumplidamente sus deudas a la banca o a las cooperativas de ahorro y crédito. Por lo tanto, estimados amigos, se necesita mejorar la supervisión para detectar a tiempo las debilidades que puede tener una u otra organización bancaria privada y tomar rápidamente medidas, como por ejemplo aumentar las reservas correspondientes para castigar o hacer frente a problemas de no pago de una cartera X del cliente ABC. Y también, pues sencillamente, porque es necesario seguir fortaleciendo al sistema bancario ecuatoriano. Ese es otro tema importante que esté en el acuerdo. Amigos, hay que adoptar medidas en el gobierno para incrementar, para fortalecer la supervisión bancaria. La banca goza de buena salud. Gracias, amigos. Nos veremos la próxima semana. Muy amable a todos ustedes. Global Hoy con Alan Carney. Robar no es derecho. El prolongado proceso que ha seguido en la ciudad de New York el caso de Citgo, una de las joyas de la corona de lo que alguna vez fuera el dorado reino de PDVSA, la encargada de la gestión de la Cámara del Tesoro que la bolivariana Venezuela oculta bajo su suelo, la más grande reserva probada de crudo del mundo. Citgo, originalmente una empresa de refinación de crudo y de comercialización de derivados norteamericana, dedicada principalmente a la comercialización al detal, desde una amplia red de gasolineras regadas por todos los Estados Unidos, fue adquirida con buen criterio por PDVSA antes de que ésta cayera en las ávidas manos de la llamada Revolución Bolivariana. El exitoso, para sus impulsores, claro, método de saqueo y enriquecimiento de una reducida casta de asaltantes quienes en un cuarto de siglo han amasado fortunas que resultan difíciles de comprender por los ceros que se extienden en las cuentas. Buena parte del saqueo ha sido informado y confirmado por el propio régimen en una sucesión interminable de atracos cometidos por los funcionarios que el revolucionario régimen bolivariano designara para gestionar la empresa. Para tener alguna idea del volumen del saqueo, es suficiente referirnos al insólito caso de quien fuera uno de los mimados de Chávez, el que aportaba los contactos con los terroristas de Hezbollah y con la teocracia iraní, seguramente el modelo ideal de sociedad para el autócrata, pues él se convierte en la verdad revelada. Se trata, claro, de Tarek al-Aissami, personaje que desempeñó todos los cargos posibles a lo largo del chavismo y del madurismo,
hasta su paso por el Ministerio de Petróleos, desde donde controlaba PDVSA. Su abrupto retiro de tales funciones reveló la cueva de Alibaba en que se había convertido a la que fuera la principal fuente de ingresos para Venezuela. A través de un inexplicado mecanismo que da cuenta de la absoluta ausencia de control en los diversos reinos, principados, ducados en los que se ha dividido al país, asignándose estos a las varias pandillas autodenominadas como Gobierno Bolivariano de Venezuela, en los que el capo respectivo es la autoridad absoluta con poder de vida o muerte. El señor Al-Aizami entrega 20.000 millones de dólares en petróleo venezolano a unos desconocidos y oscuros comercializadores contra recibos que una tienda de abarrotes de barrio podría emitir y seguramente con mayor posibilidad de cobrar. Al-Aizami está detenido, no se sabe muy bien dónde, pero ciertamente no lo está por ladrón. Una acusación que, dadas las características de la mafia gobernante, sería como escupir al cielo. Su detención y posiblemente su supervivencia en semejante piscina de pirañas se debe a que cometió el peor crimen posible entre mafiosos. No repartió el botín de acuerdo a sus códigos. Lo tendrán vivo hasta que revele dónde está ese botín, en qué cuentas y bajo qué resguardos. Sin duda, él sabe que su supervivencia depende de su silencio para intentar negociar su vida a cambio de alguna tajada significativa para los otros pandilleros. Al-Aizami estuvo poco tiempo como ministro de Petróleo, no más de 2 años, en un momento en que había pasado ya el esplendor de la PDVSA previa al chavismo, cuando Venezuela producía por día 3.2 millones de barriles, con perspectivas que situaban al cielo como el límite productivo en función de esa gigantesca reserva enterrada en su subsuelo. Aizami habrá gestionado un ministerio más limitado del que tuvieron sus predecesores, y aún así pudo robarse 20.000 millones. Imaginemos nomás lo que habrá sucedido en pleno auge de PDVSA. Es que la riqueza que esos 3.2 millones de barriles diarios representa es descomunal. 1.200 millones de barriles por año por, digamos, 12 años, hasta que la ignorancia de los capataces a cargo de la gestión de la empresa lograron que ésta se vea imposibilitada de mantener la producción por falta de mantenimiento, exploración y desarrollo de nuevos pozos, cayendo la producción a menos de 600.000 barriles diarios hasta hace poco tiempo. Hablamos de 15.000 millones de barriles, a un precio promedio de $50 por barril, pese a que hubo momentos en que este llegó a 130. Y entramos así al mundo de las cifras astronómicas. Para comprenderlo, hay que reducirlo a una escala humana, a la del día. Eso nos da 160 millones de dólares diarios de ingreso, lo que significa 32 millones del miserable salario mínimo venezolano de hoy. Con 12 días al año de esa producción petrolera, le debería alcanzar al régimen para entregar un salario mínimo actual a cada venezolano, incluidos los bebés y los 8 millones de migrantes. Todo ese potosí de petróleo se lo han robado al pueblo venezolano los buitres que, a nombre de una revolución mentirosa y rapaz, se han apoderado del país más rico de Sudamérica. Ahora empieza el coro de los asaltantes con el patético reclamo al imperialismo, porque un juez
en un Estado donde la ley significa algo, establece que las obligaciones de los Estados, como las de los particulares, deben pagarse. Y si no se pagan, el juez tiene tanto la potestad como la obligación de incautar los bienes necesarios para asegurar el pago de las deudas. Eso es lo que se ha hecho en New York sobre unos bienes en los Estados Unidos que en su momento operaron en ese país beneficiándose de su mercado. Cuando Chávez, en medio de la borrachera del poder, vociferaba sus estentorios exprópiese, en efecto estaba diciendo róbese. Un permiso que sus adláteres seguirán al pie de la letra, como nos revela la catástrofe de PDVSA, el más claro ejemplo de la gallina de los huevos de oro. El juez de New York envía un mensaje claro a quienes pretenden que su supuesta postura ideológica los debe situar más allá de la ley y se produce a los pocos días de las sentencias contra un hijo del presidente de la República y de un expresidente de la misma, como para dejar sentado el sentido del término imperio de la ley. Los ladrones son ladrones y no se debe andar con eufemismos. Ciertamente, vale la pena destacar que la valoración que se hace de las deudas por las que Citgo se va a vender están en el orden de los 21,000 millones de dólares, es decir, el valor que el señor Al-Aizami se robó en sus 2 años de gestión como ministro. Lamentablemente, el hábito del robo se hace insuperable cuando la impunidad es la norma y se sabe que, sin importar lo que se haga, se lo podrá arreglar con una justicia ad hoc. El intento del régimen venezolano de robarse el territorio del Esequibo guyanés, tan pronto en este se ha encontrado y explotado petróleo, es la demostración de la profundidad de tal hábito elevado a política de Estado. De ahí la indignación de los ladrones porque se obliga en otras partes a que quienes deben paguen lo que les corresponde. Robar no es ningún derecho, mucho menos cuando la práctica del robo se convierte en la cruz de un pueblo. Muchas gracias. Felicitaciones al doctor Germánico Maya, amigo y colaborador de este medio de comunicación, al ser objeto de premiación como líder de políticas en Royal Caribbean de la región. Y en este momento vamos a llamar a Germánico Maya. Editorial. Abad en Carondelet y Veloz en la Asamblea, un dantesco probable escenario político. Talia Flores, primicias. El infierno de Dante Alighieri describe en la Divina Comedia y le debe parecer al gobierno de Daniel Noboa el destino apropiado para la mayoría opositora de la Asamblea Nacional que, al negar el permiso para que la función judicial enjuiciara penalmente a la vicepresidenta Verónica Abad, habría franqueado su acceso directo a la presidencia de la República por el tiempo que el primer mandatario realice la campaña electoral. El único dilema que debe tener Carondelet es a cuál de los 9 círculos del infierno de Dante los envían. En algo así debían haber estado divagando en el Ministerio de Gobierno para emitir un insensato comunicado en el que hablaron de un sucio pacto político y de que la troncha política quedaba en evidencia, que mereció la respuesta inmediata y por separado de las 3 mayores fuerzas parlamentarias, dejando en claro que las líneas de contacto entre el Ejecutivo y la Asamblea se han debilitado al máximo cuando no fracturado irremediablemente. Esto quiere decir que, a más del demoledor golpe político que la decisión de la Asamblea ha significado para Carondelet, el gobierno ha perdido a sus aliados.
Todo esto ocurre cuando los nombres de quienes estarían en la papeleta electoral del 2025 junto al presidente Noboa han empezado a ser mencionados y los partidos y movimientos buscan distanciarse del gobierno para empezar a animar la precampaña. Son momentos de gran complejidad, durante los cuales es aconsejable que los estrategas del oficialismo se serenen, no solo porque una exhibición de soberbia ofendida podría delatar desconocimiento de las artes para gestionar un país en crisis, sino porque pretender mostrarse como víctimas de los adversarios y en paralelo creerse con derecho a descalificarlos no cuadra con la imagen de renovación política que dicen encarnar, más allá de que lo etario es visible para todos. Mejor sería aprovechar el delicado momento para reflexionar y concluir que una apuesta por la democracia de los likes en las redes a la hora de la verdad puede resultar un banal ejercicio porque, aunque vivimos en lo que Bauman llama la sociedad líquida, en las democracias la gobernanza se gestiona solo con acuerdos legítimos y con votos en el legislativo. En pocas semanas, Noboa ha perdido a los aliados parlamentarios que le aprobaron 5 leyes económicas urgentes, pero no se puede olvidar que fueron producto de un acuerdo político que significó entregar la presidencia de la legislatura al Partido Social Cristiano y la presidencia de las comisiones de fiscalización y de justicia, con mayoría propia incluida, al movimiento correísta Revolución Ciudadana, además del control del CAL. Hoy todo es diferente. Apenas 25 días atrás, el 24 de mayo, el panorama pintaba de colores para Noboa cuando se dio un baño de masas, luciendo gafas y zapatos extravagantes, con la certeza de que las encuestas le otorgaban más del 60% de apoyo, a más de contar con movimiento político propio, luego de que el Consejo Nacional Electoral legalizara a ADN. A la fecha, Noboa, que pronto será el presidente candidato, ha recibido un golpe certero para sus perspectivas electorales. Y no es que haya aparecido un rival potente y con buenas cifras que le haga calor, porque hasta ahora él sigue teniendo la mayor opción, sino que ha perdido músculo político. Que el Partido Social Cristiano haya pensado en Henry Kronfle como potencial candidato presidencial representa otro revés electoral para Noboa, no solo porque en la Asamblea habrá perdido el ejecutor de sus estrategias, sino que podría convertirse en un rival que le dispute los votos de un mismo sector social. Ese sector que se considera la pertenecía por entero a Noboa después de que Jan Topic desistiera de su candidatura. Kronfle parece haber tomado en serio la probable postulación y al punto de que en la misma convención del Partido Social Cristiano en Guayaquil mandó un puyazo al decir que mientras unos sigan bailando en TikTok, nosotros vamos a ponernos a trabajar por este país para cambiarlo. La nominación de Kronfle debe tener estresado al entorno de Noboa, consciente de que eso implica que también deberá pedir licencia en la Asamblea Nacional para hacer campaña, lo que significa dejar al frente del primer poder del Estado a la vicepresidenta Viviana Veloz del correísmo. Solo de imaginar a Verónica Abad en la presidencia de la República y a Viviana Veloz en la presidencia de la Asamblea, con un país enfrentado al crimen organizado, sin empleo, violentado y endeudado, debe tener a muchísima gente al borde de un ataque de nervios. La propia Abad se ha encargado de poner al país bajo alerta al hacer absurdos anuncios como que bajaría el IVA, revisaría los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y otras insensateces, fruto de su inexperiencia y audacia a la vez. Pero no es todo. Que Construye haya sido ratificado como movimiento político y que se apreste a participar como candidato presidencial propio o en alianza, sabiendo que reivindicará el anticorreísmo, debe mover el piso y la estrategia electoral al presidente candidato, porque él habría pretendido presentarse así en la campaña. En fin, Verónica Abad en la presidencia, luego de que el viceministro de Gobierno Esteban Torres dijera que sería nefasto que asuma el poder, y Viviana Veloz en la Asamblea Nacional, no se le habría ocurrido a nadie en Ecuador. Semejante escenario para el Ejecutivo debe ser una pesadilla política que le lleve a desear que quienes lo propiciaron merecen el círculo infernal de mayor suplicio de los que imaginó Dante Alighieri, probablemente aquel en el que ubicó al mismísimo Lucifer. ¿Qué cree usted? Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Los guardacostas británicos rescatan a decenas de migrantes en el Canal de la Mancha.
Un barco de la Fuerza de Fronteras del Reino Unido rescató a decenas de inmigrantes, entre ellos varios niños de corta edad, que viajaban en 2 pequeñas embarcaciones en el Canal de la Mancha. Tras proceder a su rescate, zarpó con rumbo a la localidad de Dover, en el sudeste de Inglaterra, donde desembarcaron los migrantes. A principios de este mes, otras 80 personas fueron rescatadas por el servicio que controla las fronteras marítimas del Reino Unido. Entonces, la operación también se realizó en las aguas que bañan las costas del condado de Kent. Aumentan deportaciones en Texas y Arizona. La deportación acelerada que estipula la nueva política implementada por la administración Biden ya se siente en la frontera. En el aeropuerto de El Paso, 104 migrantes abordaron un vuelo hacia Guatemala. Si tú vienes al país y entras ilegalmente entre los puertos de entrada, tú serás procesado de acuerdo a los procesos de deportación. Serás expulsado de los Estados Unidos y regresado a tu país de origen. 5 autobuses en un día, alrededor de 500 personas están siendo regresadas al puerto fronterizo de Nogales, en Sonora, México. Entre ellos, familias con niños. Las autoridades fronterizas dijeron que estas personas no expresaron un temor creíble de regresar a su país. Es que estamos presenciando cientos de familias siendo deportadas diariamente. También en Texas, agentes del Departamento de Seguridad Pública llevan a cabo una operación conjunta con la patrulla fronteriza para poner un alto al transporte de indocumentados a través de un tramo de la frontera sur. Eso es típicamente lo que hacen. Una vez que pueden cargar en algún lugar aquí, las fuerzas del orden los persiguen. Los contrabandistas se dan la vuelta y tratan de conducir hacia el río para intentar regresar a México. En Arizona, tan solo en el sector de Tucson de la patrulla fronteriza, se reportaron la semana pasada 7.500 detenciones. Paula Díaz, Voz de América. Putin dice que Corea del Norte y Rusia superarán las sanciones juntos. De camino a Pyongyang, comparada en el lejano oeste de Rusia, Putin agradeció a Corea del Norte por apoyar su invasión de Ucrania y dijo que ambos países cooperarán estrechamente para superar las sanciones impulsadas por Estados Unidos. El presidente ruso planea reunirse con Kim Jong-un durante una visita de 2 días a la capital norcoreana. Es el primer viaje de Putin a Corea del Norte en 24 años. Los dos mandatarios buscan reforzar sus lazos en diferentes áreas. La visita de Putin se produce en medio de crecientes preocupaciones de Estados Unidos y Corea del Sur sobre un acuerdo armamentista en el que Pyongyang proporciona municiones que Moscú necesita para su guerra en Ucrania, a cambio de asistencia económica y transferencias de tecnología militar que aumentarían la amenaza planteada por el programa de misiles y armas nucleares de Kim Jong-un. Decenas de miles de israelíes vuelven a pedir elecciones generales y un alto el fuego para Gaza. Nueva jornada de protestas antigubernamentales en Jerusalén, donde los manifestantes han vuelto a pedir que se celebren elecciones generales y se alcance un acuerdo para llevar de vuelta a casa a los rehenes israelíes que permanecen retenidos en Gaza. Según informes locales, unas 100.000 personas tomaron parte en la manifestación, en la que se produjeron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes cerca de la residencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Más de 100 rehenes fueron intercambiados por palestinos que permanecían presos en cárceles de Israel durante un alto el fuego en noviembre del año pasado. Desde entonces, la posibilidad de alcanzar una nueva tregua permanece estancada. Mientras tanto, los movimientos políticos continúan. El lunes, Netanyahu disolvió su gabinete de guerra, compuesto por 3 miembros, tras la salida de Benny Gantz, un ex jefe militar centrista que no estaba de acuerdo con su gestión del conflicto armado. Así, Netanyahu es ahora más dependiente de sus aliados ultranacionalistas, que se oponen a un alto el fuego. Esto, a su vez, podría suponer un desafío adicional a las ya frágiles negociaciones para poner fin a la guerra comenzada hace 8 meses en la Franja de Gaza.
Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido.
Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.